Desde sus orígenes, el hombre ha tenido la necesidad de expresar gráficamente su vida y sus anhelos. Primero en las paredes de las cavernas, más tarde en las placas de mármol o bronce, después en tablillas de arcilla, caparazón de tortuga, hueso, madera o cera. Sin embargo, a medida que iban evolucionando las civilizaciones, fue necesario hacer un material que fuese más liviano, de fácil almacenamiento y transporte. Así se crearon, de forma independiente y en tres focos del planeta, tres soportes fibrosos de características muy similares. En el Mediterráneo el papiro, en América el papel precolombino y en el lejano oriente el papel tal como lo conocemos en nuestros días. El papel hecho a mano fue inventado en China en el año 105. El antecesor del papel, como soporte de escritura en China, fue la seda y los fragmentos de bambú. Conforme pasó el tiempo, Japón se vio influenciado por China en la fabricación de papel y otras partes de su cultura. Es así que Japón logra refinar el arte de fabricar papel utilizando tres tipos de fibras: koso, mitsumata y gampi. El conocimiento de cómo elaborar papel pasó de Oriente a Occidente en el año 751 después de Cristo, cuando los árabes invadieron territorio chino y los fabricantes chinos de papel se vieron obligados a revelar el gran secreto de su fabricación, a cambio de su libertad o de sus vidas. Los árabes extendieron la fabricación de papel en su vasto imperio hasta España, a través de la antigua ruta de seda. En 1154 después de Cristo se menciona a la villa de Játiva en España como próspera en la fabricación de papel de muy alta calidad. Las fuentes historiográficas consideran este como el primer molino papelero establecido en Occidente. Para el siglo XII el papel se extiende a toda Europa desde España, debido a la migración provocada por las cruzadas. En la segunda mitad del siglo XIII, Italia se vuelve potencia papelera gracias al pueblo de Fabriano, donde se introducen grandes mejoras en la fabricación, como el empleo de mazos para la obtención de la fibra, la utilización de cola animal y la invención de la filigrana. En el mismo siglo surge el primer molino francés en la zona de Montpellier. En los siglos XVI y XVII, el papel francés e italiano ganan prestigio y entran en competencia. La producción del papel fue traída por los españoles a América. En México se introduce recién terminada la conquista. En 1680 se funda en Culhuacán, México, la primera fábrica de producción en el continente americano. Gracias a la mecanización de los procesos de producción de papel, su demanda creció. Esto provocó la escasez de materia prima, trapos viejos, y entre los siglos XVIII y XIX se buscaron otras opciones para una fabricación más rápida y económica. En 1803 se crea la máquina Ford-Dreener, con la que era posible utilizar otra fuente de celulosa para la elaboración del papel, la madera. En 1841, un ingeniero alemán desarrolla un sencillo sistema para deshacer la madera en trozos cada vez más pequeños. A la pulpa producida con este sistema se le llamó pulpa mecánica. Esta pulpa ha producido la mayoría de papel que hemos usado en los últimos 100 años y que aún usamos. Tipos de sistemas de impresión. Sistemas de impresión de alto relieve. Impresión flexográfica. La flexografía utiliza placa de caucho para la impresión. Esta emplea una gran cantidad de agua con tinta y es de secado rápido. Es muy flexible en cuanto a la impresión de materiales que pueden ser desde el papel, plásticos, películas metálicas, cartón u otros. La impresión tipográfica, al igual que la flexografía, es un sistema de impresión en alto relieve, ya que la zona imagen se transmite directamente de la forma impresora al soporte, y en el que la forma impresora es un metal. Existen varios tipos de máquinas de impresión, dependiendo del tipo de contacto entre el soporte y la forma impresora. Plano contra plano, Minervas. Planos cilíndricas, la forma impresora es plana y el soporte gira sobre un cilindro y entra en contacto con dicha forma. Y cilíndricas, cilindro contra cilindro. Sistemas de impresión de bajo relieve. Hueco grabado. El hueco grabado, también conocido como fotograbado, es un sistema de bajo relieve con ciertas aplicaciones específicas. Este sistema ha perdido terreno en algunas áreas de aplicación a manos del offset y la flexografía.
Al ser un sistema de impresión en bajo relieve, presenta las siguientes características. La forma impresora, cilindro, es dura y está en bajo relieve, hueco. Utiliza tintas líquidas para la impresión. La imagen en el impreso, dependiendo de la tecnología, puede ser de tono continuo, puntos de trama iguales o discontinuo, puntos de tamaño diferentes. La impresión es fundamentalmente en rotativas debido a que generar la forma impresora es un proceso difícil y muy costoso. Los ámbitos de aplicación del hueco grabado quedan limitados fundamentalmente en dos sectores: la impresión comercial, soportes papeleros, y el packaging, soportes papeleros y no papeleros. La silografía es una técnica de reproducción en relieve realizada sobre una madera. La imagen o el texto deseado se logran a través de un grabado con un buril. Al grabar la superficie deben quedar en relieve los elementos a imprimir y dejar bajo relieve las zonas que no se desean reproducir. A continuación se impregna con tinta y presionando contra un soporte se obtiene la impresión. Prácticamente el único uso que se le sigue dando a la silografía es el artístico, debido a su notorio carácter gráfico, que es el trazo grueso, puesto que han surgido muchos otros sistemas de impresión que hacen que la impresión de textos e imágenes sea óptima. Generalmente las tintas grasas son las más utilizadas en grabado, porque se pueden utilizar en todas las formas de impresión proporcionando buenos resultados, aportando además un particular realce a las estampas gracias a su mayor consistencia y poder cubriente. Sistemas de impresión planográficos. Impresión serigráfica. El proceso para lograr la serigrafía se compone de varios pasos. Comienza con la selección de un diseño que se transferirá a una malla de tejido tensado sobre un marco o bastidor que se denomina pantalla. Como nos podemos percatar en la imagen, el papel impreso está abajo y encima está la plancha o malla en la que encima de ella vamos a colocar tinta y con la rasqueta la vamos a esparcir durante todo el cuadro de la malla. La impresión de tampografía se usa y es ideal si se desea imprimir en piezas con diferentes deformaciones, es decir, superficies curvas o rugosas, ya que logras bastante definición de la imagen. El proceso consiste en que la imagen se graba en una placa de impresión plana y la tinta inunda esta placa. Tras un manipulado de la superficie se deja tinta solamente en el área grabada de la imagen. Un tampón de silicona se presiona hacia abajo sobre la placa grabada y recoge la tinta. La imagen, una vez en el tampón de silicona, se presiona sobre el producto a estampar y libera la tinta como una película limpia. La gama de tintas y disolventes usados hace posible que las tintas se adhieran a la superficie después de soltar la tinta del tampón, que está otra vez limpio para repetir el proceso. Impresión digital. La impresión digital es la opción más rápida en la actualidad. Consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel u otros materiales. Su proceso se da por inyección de tinta mediante la impresión láser o también por una especie de plancha virtual, que ésta va pintando en cada vuelta del tambor, como podemos ver en la imagen siguiente. Impresión offset. La impresión offset utiliza placas de metal, generalmente de aluminio, que han sido grabadas con anterioridad con las imágenes que se requieren representar. Estas placas no aplican la imagen o texto de forma directa sobre el papel, sino que aplican la tinta sobre un rodillo cubierto de goma, llamada mantilla, y que generalmente es de caucho o silicona. Cuando la mantilla recibe la imagen, se hace rodar al cilindro sobre el papel para que pueda transferirla. Así, gracias a la elasticidad de la goma de la mantilla, este sistema de impresión adquiere su suma corrección de tinta incluso en superficies con texturas irregulares o rugosas, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Hay una diferencia entre impresión offset y digital. Ambas son de alta calidad. La diferencia entre ambas técnicas radica en la economía del proceso. La imprenta offset tiene un costo de arranque mayor, sin embargo, es considerablemente más barata en grandes tiradas, mientras que la imprenta digital tiene un costo de arranque inferior y suele ser más barata para tiradas pequeñas.